Este día vamos a conversar sobre el tema la Pascua. Y recuerde que estamos hablando en el contexto de la lealtad suprema y de cómo poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Así que hoy vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para estudiar nuestro tema de este día. Te damos gracias, querido Padre, porque nos permites aprender de estas lecciones que son tan valiosas para nosotros, porque el tiempo en el que vivimos pareciera que es tan apremiante que nos consume ese precioso momento en el que pasamos contigo. Perdónanos cuando permitimos que lo urgente tome lugar sobre lo importante y sobre nuestra relación contigo. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, justamente después de la circuncisión, en la narración, siempre ahí en el capítulo 5, nos encontramos con, de nuevo, algo que pareciera un paso más antes de toda la orden de ir y conquistar a la tierra prometida. Ya se hizo la circuncisión, esto los dejó algunos días incapacitados, ya se mencionó el día de ayer, y ahora Dios dice, muy bien, vamos a hacer la Pascua. Bueno, Josué comienza con estos preparativos justamente en la fecha que tenía que ser, porque también tenía un orden, era un ritual importante. Porque esto es importante para esta nueva generación que tal vez no había vivido específicamente lo que la primera generación había vivido con la liberación de Egipto, porque para la primera generación esto era, claro, la liberación de Egipto, un recordatorio constante de lo que Dios hizo al librarlos de la muerte del primogénito. Ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida, que ya están ahí antes de comenzar la guerra, Dios dice, muy bien, hay que celebrar la Pascua en primer lugar. ¿Qué lecciones hay en esto? Aquí tenemos nosotros nuevamente la gran lección que todas estas conquistas tenían más bien un componente espiritual. Era un asunto de conocer a Dios, quien era el creador de los cielos y de la tierra, y por qué Dios estaba disgustado, entre comillas, con estas naciones, por qué Dios quiso al final desarraigar a estas naciones de donde ellos se encontraban, pero que eso fue algo localizado y algo temporal, pero que era una muestra de lo que Dios quiere hacer al final con todo nuestro mundo, con todo nuestro planeta Tierra. Aquí lo que nosotros vemos es que el pueblo, la nueva generación, tiene que pasar por la misma experiencia que pasó la otra generación, pero ahora ellos tenían que ser encontrados fieles. Entonces lo que notamos es que hay un paralelismo inverso, o sea, suceden las mismas experiencias, solo que en el orden contrario. Ajá. Por ejemplo, remontémonos a Éxodo. Tenemos 3 eventos. Primero fue la Pascua, después fue el cruce del Mar Rojo y después viene el desierto. Sí. Para esta generación, primero es el desierto, después viene el cruce del Jordán y después viene la Pascua. Noten ese orden, son las mismas, los mismos eventos o actividades, pero están en un orden totalmente diferente. Pero antes de llegar a conquistar la tierra, tenían ellos que pasar por esa experiencia también en el cual ellos manifestaban su fe en Dios. Porque recordemos que la Pascua no fue otra cosa más que manifestar la confianza en Dios. Lo habíamos comentado cuando estudiamos la lección de Éxodo, que la noche que salieron de Egipto, en vez de preparar algún arma por cualquier cosa que un egipcio se les atravesara por ahí, en vez de eso, ellos estaban en un asunto que tenía un significado meramente espiritual, que literalmente no les iba a ayudar a ellos en nada para poder derrotar al ejército egipcio. Pero aquí lo que nosotros vemos es un asunto de confianza en Dios. Entonces, esta es la lección que nuevamente nos está enseñando antes de los grandes acontecimientos de nuestra vida o aún pequeños, antes de alguna actividad, antes de que el día se desarrolle, antes de cualquier cosa, antes de casarme, antes de estudiar, antes de lo que sea, yo tengo que, o nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar para que Él nos bendiga, porque mire lo que hacemos nosotros. Primero vamos y nos esforzamos en las cosas de esta vida,
pero luego vienen los problemas, luego vienen los accidentes, luego vienen las dificultades. Entonces ahora nosotros vamos a buscar a Dios. Sí. Y ahora venimos, Señor, ayúdame, mire, ¿por qué me está pasando esto? Pero nunca lo buscamos a Él en primer lugar. Aún eso sucede cuando enfermamos. Tratamos primero de solucionarlo. Bueno, voy a tomar aquí una pastillita, algo. Pero un día hasta que ya se complica, bueno, voy a ir donde un médico ya más avanzado. Pero un día se complica más y me dice, no, mire, esto no tiene remedio. Ahí voy a buscar a Dios, ahí busco el ungimiento, cuando debería haber sido desde el principio poner a Dios en primer lugar. Y ahora, pastor, porque uno podría pensar hoy y decir, bueno, está bien, la Pascua tenía esa lección, qué bonito, una reflexión para nosotros ahora, pero ya no nos compete a nosotros, la Pascua pasó, el tiempo judío de los judíos pasó, pero luego vemos al Señor Jesús que traslada todos los significados de la Pascua, le da su cumplimiento y su realidad y nos da la cena del Señor, lo que conocemos como rito de comunión o la cena del Señor, como esto también es un llamado a la preparación constante para el diario vivir. Totalmente, porque recordemos que la vida cristiana al final es una experiencia, es una vivencia con Dios, pero ¿cómo yo voy a vivir ahora solo en una comunión con Dios sin tener comunión con mi prójimo? Pero para tener comunión con mi prójimo correcta, primero yo tengo que tener una comunión con Dios. Y es interesante que esto es un preparatorio. Pasó allá con los discípulos de Jesús. Antes de ir a la cruz, Jesús vino y celebró con ellos la Pascua. Era la última Pascua que se iba a realizar de esa manera, porque Jesús ahora iba a ser el Cordero de Dios sacrificado por el mundo, pero Él instituyó esa cena pascual, más bien Él la transformó ahora en un nuevo rito, de el vino de uva, jugo de uva sin fermentar y el pan sin levadura. Y ahora eso iba a ser un símbolo del sacrificio que Él iba a realizar por los pecadores, por todos nosotros, por la humanidad en este mundo. Pero noten, Jesús primero los limpió y después de lavarle los pies y todo, Él les dijo, mire, ya todos están limpios. O sea, vamos a entrar a esta confrontación. Solo hay uno que ese sí es rebelde, ese no se dejó que yo lo limpiara. Aunque yo intenté, pero no se dejó que lo limpiara. Sabemos que ese era Judas, pero de ahí los demás discípulos se prepararon, aún a pesar de eso, ellos fallaron, pero ya estaban en las manos de Dios. Y de eso se trata. La preparación espiritual no es que, bueno, yo oré ya al principio del día, yo oré antes de casarme, yo oré antes de conseguir un trabajo, pero entonces todo me va a salir bien. No, las cosas pueden fallar, aún yo mismo puedo fallar, pero estamos ya en las manos de Dios. La salvación siempre será, y esto es algo que nosotros tenemos que agradecer a nuestro Dios, la salvación siempre será por gracia. Amén. Bueno, y eso es muy alentador para nosotros. Pero eso me lleva a una última pregunta para reflexionar, pastor. En algunas comunidades religiosas la Santa Cena o la Cena del Señor se celebra una vez al año. Nosotros como adventistas la celebramos cada trimestre, pero aún así es en un periodo de tiempo, digamos, más o menos distante. ¿Cómo podemos mantener en nuestra mente la realidad de la comunión que necesitamos con Dios y con nuestros hermanos si no estamos celebrando constantemente la Santa Cena? Bueno, nosotros hemos sido llamados a tener una contemplación de Cristo, especialmente de las escenas finales, y eso es diariamente. Es más, cuando leemos libros como por ejemplo El deseo de todas las gentes, ahí dice, bueno, debemos pasar 1 hora diaria en la contemplación de Cristo, especialmente las escenas finales, porque eso es lo que va a subyugar nuestro corazón. Pero mire cuál es el problema. Uno dice, no, yo no tengo 1 hora hoy. Pues ahí está nuestro problema. Pues sí. No tenemos tiempo para lo esencial, para lo importante de esta vida. Y entonces volvemos a lo que he estado diciendo desde el día de ayer. Entonces salimos a las batallas de esta vida, aquí y allá. Hay luchas, hay conflictos, hasta a veces innecesarios, más de la cuenta de los que tiene que haber. ¿Por qué?
porque no nos hemos preparado espiritualmente. Pero ahí está la invitación para todos nosotros, la oración, el culto familiar, la comunión con Dios, tomar nuestra Biblia, orar, cantar, leer otros libros que tienen un contenido espiritual, una matutina, leer la lección de escuela sabática. Todo eso nos ayuda a nosotros para las batallas de esta vida, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a los rebeldes en el tiempo antiguo, a los rebeldes del pueblo. Pero ¿para qué voy a hacer yo esto? ¿En qué me va a ayudar esto? Y muchas personas pueden pensar, no, ¿y en qué me va a ayudar? Antes de salir de la casa, en haber leído la matutina, la cartilla, el capítulo diario, en haber orado, en haber cantado. Precisamente eso es lo que pone a prueba nuestra fe. Sí. Debemos aprender a poner a Dios en primer lugar. Y Dios dice, entonces yo me encargo de tus necesidades. Mire, si todos los cristianos estuviéramos en esto, hermano Gerson, porque es lo que leíamos también ayer al final en la lección, ese énfasis en todos. Sí. Todos. Si todos los cristianos estuviéramos en eso, seríamos una fuerza poderosa en el mundo. Imagínense lo que se logra hacer hoy, a pesar de que a veces estamos débiles espiritualmente. Cuánto más si nosotros ponemos a Dios en primer lugar. No subestimemos eso. La comunión con Dios, el meditar en Dios, el contemplarlo a Él, en tomar tiempo cada día. Esto hará una tremenda diferencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros, porque yo creo que a veces no somos conscientes de que el pecado es tan terrible que nos llevaría más lejos de lo que nos imaginamos siquiera, porque tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Creemos que somos buenos y la única razón por la que vivimos algo bueno es porque Jesús tiene misericordia. Ayúdanos, pastor, con eso para que podamos tener conciencia de esto y podamos rendirle nuestra vida a Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos haces un llamado a buscarte en primer lugar, porque tú vas a estar con nosotros en la batalla, porque tú quieres que entendamos que nuestra vida en esta tierra no es solo por vivir, sino que es para tener una experiencia contigo, es para conocerte, porque tú quieres que nosotros vivamos la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, ilumínanos para estudiar tu palabra. Ilumínanos cada día para ponerte en primer lugar. Ayúdanos a sacar el tiempo, Señor, a hacerlo, porque sabemos que esto será vital para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.